Muy buenas tardes, paz y bien. Mi nombre es Sor María de Jesús. Soy parte de la comunidad de 17 hermanas aquí en Comayagua y se nos ha pedido a las hermanas clarisas hablar de la vocación y misión de Clara y de Francisco. Pues bien, vamos a hablar de Clara. La vocación es un don gratuito. ¿Y para qué? Pues para imitar a Cristo, también para ayudar a la iglesia. Pero Clara, ¿cómo alcanzó esta vocación? Fue por mediación del Padre San Francisco. Fue él el que la guió, fue él el que la aconsejó, fue él que la invitó a consagrarse a Dios. Por eso para Clara es muy importante la persona de Francisco. Y ella lo dice en su testamento claramente. Dice que subido en los muros de la iglesia de San Damián, él profetizó de ellas y dice: venid, ayudadme, o vengan, ayúdenme, porque aquí va a haber, dice, un grupo de damas santas que van a glorificar al Padre Celestial en su santa iglesia. Y no solo profetizó, lo dice también en el testamento, no solo profetizó de nosotras, sino de las que nos han de seguir, pues queridos hermanos, estaba profetizando de nosotras, que actualmente estamos en todos los continentes del mundo. Y ella, pues bueno, se dejó llevar por los consejos del Padre San Francisco, quien en un momento, viendo que el mundo se podía robar, digamos así, o engañar a esta joven tan llena de virtudes, le aconsejó que huyera de su casa paterna. Pues ella lo hizo obedeciendo el consejo de él, huyó con una persona de confianza y Clara abandonó, pues sí, Clara abandonó sus afectos, que cuesta, abandonó sus comodidades, abandonó su clase de noble, abandonó también su riqueza moral, su buena fama. Pero en 2 palabras, renunció a la riqueza y a la nobleza. ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía aquella renuncia? Pues bueno, para vivir pobre y humilde, adoptando la forma de vida de San Francisco y de sus hermanos. Y bien, huye a Santa María de los Ángeles. Allá a lo largo la esperaban los frailes y el Padre San Francisco cortó sus cabellos. Desde ese momento ella vistió un hábito de penitencia. Clara defiende plenamente su vocación. ¿De quién? De sus familiares. Porque querían quitarle aquella idea. También ella aconseja a sus hermanas y sobre todo en una carta que hizo Santa Inés de Bohemia, donde le dice que si alguien te sugiere algo contrario a tu vocación, no le atiendas, no le hagas caso, aunque sea de mucho respeto, pero no sigas su consejo. Muy bien, y hay unas palabras muy célebres en su testamento de la Madre Santa Clara, en donde nos dice que entre tantos beneficios, el mayor es el de nuestra vocación. Y finalmente, la Madre Santa Clara se denomina plantita de San Francisco. Por eso ella lo determinó a él, o lo llamó fundador, plantador y ayuda. Esto podemos decir con respecto a la vocación de la Madre Santa Clara. Pero ¿y la misión? ¿Cuál es la misión de las hermanas clarisas? ¿Qué misión les dejó Clara a estas hermanas? Ahorita vamos. La misión de la Madre Santa Clara es la vida contemplativa, la vida de oración, que se coloca esta vida en el corazón de la iglesia. Por esto en la clausura no nos vemos todos los días con ustedes, pero hay algo aquí adentro, es estar con Dios. Este es un sacrificio de alabanza y eso es lo que la Madre Santa Clara transmitió a las generaciones tras generaciones. Este es el primordial y fundamental apostolado
de Clara de Asís y por ende de las hermanas Clarisas. Y Clara, aunque encerrada en el claustro, resplandece en la casa del Padre, en la casa de Dios, que es la iglesia. Asimismo, cuanto más se ofrecía Clara en aquel estrecho claustro en San Damián, es un lugar pequeñito, y ahí se encerró ofreciéndose, y entre más se ofrecía, más perfumaba la iglesia. Y como les decía al inicio, después de 800 años, Clara sigue tocando corazones de tantas jóvenes, de tantas mujeres deseosas de gastar su vida por esta causa. Ahora vamos con la vocación de nuestro Padre San Francisco. Francisco, el Papa Benedicto lo cataloga como el gigante de la santidad. A los 24 años él se convierte. Su conversión fue un proceso lento. Y 3 acontecimientos que tocaron su vida, que marcaron su vida. El beso al leproso, que pronto lo vamos a ver en el tránsito, creo yo. Luego vamos a ver el crucifijo de San Damián, cuando le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia porque está en ruinas. Luego algo que marcó la vida de Francisco, al despojarse de sus vestiduras, al despojarse de su herencia ante su padre con el obispo. Y es que la vocación de Francisco fue un acontecimiento escandaloso en todo Asís, al grado que llegó hasta los nobles. Sin embargo, Francisco fue atormentado en su vocación por el enemigo malo, como es atormentado cualquier religioso, cualquier consagrado a Dios, cualquier laico. Francisco fue atormentado, fue tentado. Sin embargo, fue con la oración que él maduró su vocación. Francisco es un hombre que hecho oración, como se dice. La experiencia vocacional de Francisco fue por la escucha de la palabra de Dios, y fue en aquel momento que él escuchó que nuestro Señor Jesús enviaba a sus discípulos a predicar la palabra, pero antes a despojarse, a desprenderse. Y fue cuando Francisco sintió en su corazón, sintió en lo profundo de su ser que su vida era la pobreza y dedicarse a la predicación. Sin embargo, aquí vemos cómo Francisco no tuvo intermediarios, nadie le ayudó con la vocación, fue directo de Dios. Por eso dice: nadie me tenía que decir lo que debía hacer. Fue, como diríamos, el mero mero, fue Dios. Podríamos decir que tanto creyó su llamado que se volvió un alter Christi, otro Cristo. Eso es lo que podemos decir con respecto a la vocación de Francisco. Bueno, y la misión de Francisco, de eso vamos a hablar en este momento. Solo vean los frailes de los santos mártires, pero bueno, vamos a hablar de Francisco. La misión de Francisco comenzó también con el Cristo de San Damián, cuando le dijo: ve, Francisco, ve y repara mi iglesia que está en ruinas. Ya sintió aquel joven algo en su corazón, algo que había que reparar. Claro, en un primer momento empezó a conseguir que esto, que material y toda la cosa. Sin embargo, eran los seres humanos. Pero es un proceso también, como en nosotros, todo es un proceso. Pero verdaderamente, como decíamos antes, su misión propiamente era la predicación, que lo escuchó propiamente en el Evangelio de Mateo.
Repetimos, cuando Jesús envió a sus discípulos sin nada y a predicar los mandó. Entonces Francisco dijo, esto es lo que yo quiero. O sea, vemos cuando alguien se identifica con el querer de Dios, con la voluntad de Dios. Francisco es ese ejemplo patente. Por eso él sintió en su corazón, lo sintió verdaderamente, como dice Papa Benedicto, que ya está en el cielo, mérito, ¿verdad? Dice que decidió en su corazón vivir en la pobreza y dedicarse a la predicación. Pero todo esto hay una cosita ahí que llegó un momento que estaba en crisis, y las crisis son buenas. Y acudió a quien, a su hijita, a su plantita, a la Madre Santa Clara, pidiendo, mandó al hermano Maceo, que también lo vamos a ver en el tránsito, pues a él lo envió a decirle a Clara que orara por él porque estaba en crisis, o dedicarse a la predicación o a la contemplación. Y también pidió a Fray Silvestre, un hombre de mucha oración. ¿Y qué respondió el Señor a través de estos dos seres llenos del Espíritu de Dios? Que Francisco se dedicase a la predicación, claro, sin descuidar la oración. Y ahí está, tenemos hoy al Padre San Francisco, que se dedicó a la predicación sin descuidar la oración, viviendo en pobreza y predicando. Y como vemos también en todos los continentes, aún en los continentes donde no predican muchas veces, así verbalmente, pero con su presencia. Es admirable ver estos hermanos y cuántos están llamados a esta vida. Y por gracia de Dios en Comayagua tenemos esa dicha de tener los frailes, de tener esta orden tan bella, hombres tan llenos de Dios. Pero bien, pedimos que nuestro Padre San Francisco, que nuestra Madre Santa Clara bendiga esta diócesis y de igual manera a cada uno de ustedes les conceda todo aquello que su corazón anhela. Con mucho cariño les hemos presentado esto de nuestra sencillez, paz y bien.